Ser peatón en México no debería representar un riesgo para la movilidad. Sin embargo, existen factores como la ausencia de señalización, puentes peatonales en mal estado y banquetas dañadas o invadidas que lo hacen altamente vulnerable. Para promover y crear políticas públicas de movilidad y espacios seguros, en 2014 se presentó la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón. Estipula que los peatones, personas que se desplazan a pie por un espacio público al aire libre, deben transitar con libertad y sin obstáculos, pero a su vez deben respetar ciertas reglas. Guanajuato, Chihuahua y Jalisco son las entidades con más defunciones por atropellamientos de peatones. El riesgo de morir por un atropellamiento aumenta con la edad, especialmente a partir de los 50 años. De ahí la imperante necesidad de generar un cambio para velar por la seguridad peatonal. Hoy, en Diálogos en Confianza, analizamos los derechos y las responsabilidades que tienen los peatones, así como las estrategias para crear mayor conciencia vial. Bienvenidas, bienvenidos a Jueves de Diálogos en Confianza con el tema de los peatones y sus derechos. Vamos a hablar del tema, ya escuchábamos la cápsula introductoria. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan acerca de este tema que nos involucra a todos? Porque lo que hemos venido diciendo, ya estábamos en redes sociales previamente durante unos minutos, es que todos somos peatones. ¿Quién tiene la prioridad? ¿Los peatones, los automovilistas, los ciclistas, las personas que circulan en motocicleta, en su estado, en la zona donde viven, en su comunidad? ¿Cómo se trata a los peatones? ¿Se les respeta sus derechos? Porque vamos a ver que efectivamente tenemos derechos como peatones, pero también obligaciones. Queremos escucharlos, queremos que analicen un poco y piensen a su alrededor qué es lo que les ofrece como peatones el entorno en el que ustedes viven. ¿Hay seguridad para que se movilicen de manera libre? Compártanos sus experiencias, las queremos escuchar. Estará Diana Laura muy pendiente de ellas. Buenos días. Hola Lupita, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que ya nos estaban siguiendo en redes sociales y a todas las personas que ya se están conectando ahorita desde la señal de televisión. Ya estábamos en Facebook, ya estábamos en YouTube recibiendo comentarios, recibiendo sobre sus experiencias como peatones. ¿Qué piensan ustedes que se podría mejorar para tener una mejor, pues, ser un mejor peatón? Vaya. Recuerden que también nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para estar muy pendientes de sus preguntas, sus comentarios, sus testimonios para hacer esta conversación junto con ustedes. Muchas gracias, Diana. Es la portavoz de ustedes en las redes y en las llamadas. Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y nuestro panel, que se los presento enseguida. Arquitecto Aldo González, secretario general de Liga Peatonal AC. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. Guillermo Ávila, director general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la CEMOVI. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. Bien, gracias. Buenos días. Inspector Ramiro Rodríguez Saavedra, subdirector de Operación Vial, Zona 2 Centro, Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la Ciudad de México. Buenos días, ¿cómo estás? Excelente día, muy bien. Gracias. ¿Qué es ser peatón? ¿Quiénes son peatones y cuál es este concepto? ¿Cómo se define? En Liga Peatonal definimos a los peatones como los andantes del espacio público. Esto es no solo como la figura arquetípica que se nos viene a la mente, este hombre en una silueta negra y en un fondo amarillo, hombre joven con todas sus capacidades de movilidad, sino principalmente mujeres, también adultos mayores, los niños, las niñas y las personas con discapacidad que encontrábamos que desafortunadamente pues están en una condición de vulnerabilidad o de inequidad con respecto al resto de los usuarios de las vialidades. Las personas que se desplazan al aire libre son los peatones. Ahora, tenemos entendido que hay una Carta Mexicana de los Derechos de los Peatones. ¿Por qué existe esta carta? ¿Cuál es el antecedente? ¿Y qué significa integrar este concepto de derechos de los peatones? Hace 10 años aproximadamente, en el 2014, nos encontramos distintos movimientos, iniciativas, especialistas enfocados en la movilidad peatonal, la accesibilidad, espacio público, en lo que conformamos como una Liga Nacional de Peatones, una organización nacional que nos permitiría avanzar juntos
hacia una mejora del espacio público y hacia una democratización de las calles. Entonces, la primera tarea que tuvimos en esta organización fue definir una visión conjunta, una especie de manifiesto en el que tradujéramos pues todas nuestras aspiraciones en una serie de peticiones que fue la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón. Pues ahí está la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón. Los derechos del peatón tendrían que ver entonces con su integridad física. ¿Se está cuidando la integridad física como parte de los derechos? Sí, claro. De hecho, dentro de las funciones de los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la prioridad es justamente verificar que se esté dando cumplimiento a lo que la normativa nos dice. Es decir, partiendo de la estructura de movilidad, de la jerarquía de movilidad, donde la prioridad la tiene el peatón, pues desde ahí diseñar justamente las estrategias de trabajo para garantizar y salvaguardar la integridad física de los mismos. ¿Y cuáles serían esas amenazas a la integridad física del peatón? Pues hay de distinta índole. Efectivamente, como mencionan, el reglamento de tránsito nos marca qué es lo que tenemos que hacer todas las personas que estamos en la calle, independientemente de la forma en que nos movemos. Y precisamente marca, ¿no?, más obligaciones de cuidado y de convivencia vial para quienes se trasladan en un vehículo, lo que significa que los peatones, las personas peatonas, pues tienen esa prioridad. ¿Qué puede ser? Bueno, pues puede ser temas de infraestructura, ¿no? Banquetas en mal estado, inaccesibilidad en las calles, falta de señalización, ¿no? Pero también pues la convivencia vial importa, ¿no? O sea, las personas debemos en todo momento respetar los semáforos, el alto, los pasos peatonales, las rampas para personas con discapacidad, en fin, todo eso son cuestiones que se marcan, ¿no?, y que sí es importante que conozcamos para precisamente tener una mejor convivencia vial y de esa forma proteger a las personas más vulnerables en la calle. ¿Y cómo somos los peatones? Hablemos de una ciudad como esta que se puede replicar en otros estados de la República Mexicana. Siempre va de la mano Guadalajara, va de la mano Monterrey, van de la mano aquellas ciudades donde hay un mayor número de personas. Las grandes ciudades, ¿qué tipo de peatón? Y ahorita vamos a hablar de las que no son tan grandes. ¿Qué tipo de peatón tienen las grandes ciudades? ¿Hay características relevantes a destacar? Pues creo que son muy semejantes. En el sentido de que desde hace muchos años se ha marcado precisamente esta jerarquía de la movilidad, considerando que tal vez en otros momentos no teníamos esa noción, ¿no?, de que en la calle también tenemos desigualdades, también tenemos, digamos, ciertos rasgos, como ya mencionaba, de infraestructura, pero también de la forma en que nos comportamos, que pueden hacer que pues las personas estén en un nivel mayor de vulnerabilidad. Claro. Y eso pues dependerá de distintos factores, como mencionaba, ¿no? En ese caso, pues sí, las políticas públicas obviamente influyen, ¿no? Y ahí pues todos los gobiernos tienen una responsabilidad de cómo poder mejorar las condiciones en las que la gente se mueve. Porque yo pensaba que, bueno, si las amenazas puede ser una banqueta en mal estado para el peatón, pueden ser los vehículos, no sé, distintos escenarios en los que los peatones se van movilizando. Pero ¿qué hay también de los otros peatones? No sé, se me ocurre, si los vehículos tienen un reglamento que deben acatar para cierta velocidad, respetar los semáforos, ¿hay un reglamento para los peatones, algo que norme su conducta como peatones al circular en el espacio público? Sí, claro, el mismo reglamento de tránsito en las normas generales de seguridad tiene un capítulo destinado justamente para la circulación de los peatones. Y estamos básicamente hablando del respeto justamente de las señalizaciones horizontales, verticales, de las que puede hacer uso un peatón para observar y justamente hacer su tránsito sobre la vía pública de manera cada vez más segura y más eficiente. Más ordenada. Así ¿Y hay es. un límite de velocidad para el peatón? No, ninguno. Digo, así como dicen que los automóviles no deben de circular en una escuela más de 20, en zonas muy específicas a 80, en el circuito aquí en la Ciudad de México. O sea, pero hay peatones que rebasan la velocidad, o sea, que con permiso en el transporte público, en la calle, o sea, el peatón también se convierte en una amenaza para el otro peatón, ¿no? Pues no nos gusta verlo de esa forma, porque la verdad es que el uso tradicional que se ha generado en las calles
no solo es de movilidad, la calle es un espacio público por excelencia, diría yo, y que tradicionalmente pues tiene un uso múltiple, ¿no? No solo de movilidad, sino también de habitabilidad. Es donde conocimos a nuestros amigos, donde jugamos con nuestros nietos, el espacio en el que compramos, conversamos, protestamos también, ¿no? Entonces, verlo exclusivamente y quererlos comparar con otros tipos de movilidad es una visión, digamos, reductiva o muy especializada que tratamos de luchar desde los movimientos sociales porque reivindicamos la posibilidad de ocupar nuestras calles no solo para la movilidad y el tránsito, digamos, robótico como si fuéramos unas máquinas, sino la posibilidad de utilizarlo en posibilidad de distintas ocupaciones y que esto nos permita tener una sociedad pues más democrática, más inclusiva, más consciente en términos generales, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, porque en el espacio público no únicamente convivimos en nuestra categoría de peatones, a veces formamos parte de una movilización, las marchas, no sé cómo sea en otras entidades del país, pero aquí en la Ciudad de México es muy frecuente que haya marchas, entonces eso obstaculiza no solo a los automovilistas, también a los peatones, pues nos genera cierto malestar porque tenemos que dar una vuelta tremenda. Entonces el espacio público no es exclusivo de los peatones, tiene distintos usos y de ahí la importancia de que sigamos las reglas, de que respetemos las indicaciones y la normatividad. Tenemos derechos, sí, pero también obligaciones. Y precisamente, ¿qué se puede hacer para dar seguridad a los peatones? Aquí sus respuestas en el sondeo que hizo Diálogos en Confianza. Al preguntar en nuestras redes sociales qué se puede hacer para dar seguridad a los peatones, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Angelique Hernández: falta mucha educación en el país, tanto en peatones como en conductores. Laura Elena: dejar de construir en favor de los vehículos motorizados privados, reconocer que la ciudad debe adaptarse a las personas y no al revés. Miguel Durán Durán: lecciones obligadas de manejo y vialidad para dar la licencia. Abel Maldonado: primero, educar a los peatones. Mixi Cucudoni: también es importante que los peatones respeten a los automovilistas y las señales de tránsito como semáforos o puntos de cruces en las calles. Aitenis Tiroti: mejorar las banquetas, hacer pasos peatonales accesibles. Eli Gonlar: una suma de factores como la cultura vial, respaldo político e infraestructura que le den preferencia al ser más vulnerable y menos contaminante. Además, incluir a los conocedores en la toma de decisiones. Carolina Díaz Durán: las vialidades deben diseñarse pensando primordialmente en el peatón, no solo en la funcionalidad del tráfico. Las rampas para discapacitados son esenciales. Desafortunadamente, se pone un poco o nulo interés en esto. Quintana Eli Beth: educarlos, porque se atraviesan entre autos, se pasan cuando está el semáforo verde, caminan abajo de las banquetas, viendo el celular y no voltean, etcétera, etcétera. Yasmín Rangel: ¿para dar? Primero, educarnos como peatones y sancionarnos por todas las faltas que cometemos. Segundo, no dar licencias como si fueran dulces. Tercero, que tengan iluminación todos los puentes peatonales. Gracias por sus opiniones, nos encantan porque a raíz de ellas es como también empiezan a soltarse más comentarios de quienes sí están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, quienes están siempre a favor del peatón, quienes como automovilistas defienden también su derecho, porque bueno, platicábamos también sobre el tema con algunos compañeros aquí y me decían el caso de quienes se vuelven a veces peatones muy agresivos, incluso con los automovilistas, que también... puede ser el caso de que un automovilista vaya distraído y de repente le sale una persona y dices, ay, perdón, pero la persona pues no fue su día y entonces la agarra contra el automovilista y también te preguntaba, como peatones pues es más que nada una autorregulación porque no tenemos
un reglamento en sí que nos fije las A, B, C, D, sobre todo en cuestión de conducta. Ahí está que debemos de circular por tal, pero no se sanciona al peatón que incumple las reglas, ¿o sí? No, simplemente estamos hablando de cuestiones cívicas. Exacto. Siempre y cuando también no se transgredan otras normatividades, ¿no? Como la ley de cultura cívica, siempre y cuando exista siempre esa sana convivencia, esa buena convivencia entre las personas. Sí, si nos toca un peatón a lo mejor agresivo y ya genera un pleito con un automovilista, ahí sí ya es otro terreno. Así es, ya está entre mismos peatones, entonces yo creo que la palabra clave aquí es el respeto. El respeto. ¿Qué nos dicen en redes, Diana? Nos están viendo de todas partes del país y ya nos están contando cómo es que ellos en sus estados, en sus ciudades, ven a los peatones. Por ejemplo, nos dice Graciela Rivas: en Querétaro han reducido los carriles para las ciclovías. Los autos se estacionan en otro carril, así que se ha disminuido el espacio para los automovilistas. Nos cuentan también Ramón Reyes dice: falta mucha cultura cívica al pueblo. Nada sirve colocar miles de puentes vitales si la gente no lo utiliza, o colocar botes de basura si la gente tira a la basura, así lo tenga en su paso. Nos dice Mayrim Cruz: por favor, que los automovilistas respeten los pasos peatonales, que respeten los semáforos, respeten las señales al revés y que recuerden que ellos también serán peatones, porque pareciera que muchos no saben lo que es andar a pie. Y también que los semáforos no solo sean para dar prioridad a los vehículos, porque desafortunadamente así parece: 50 segundos para que pasen y 10 segundos para que pasen personas, incluso sin tomar en consideración de que se trata de zonas escolares u hospitales, lo cual también es muy cierto. Luego a veces sí están los pasos peatonales, pero el semáforo te da 5 segundos y tienes que correr para alcanzarlo, y la gente luego sí se cruza y no respetan los semáforos. Marta Palacios dice: qué buen tema el que están hablando hoy en Diálogos en Confianza, porque hace falta mucha educación peatonal también. Muchos jóvenes se atraviesan las calles viendo su celular sin fijarse si está el SIGA, y así muchos otros ejemplos. Graciela dice que hay un gran problema en la Ciudad de México, ya que las ciclovías no están hechas para esta ciudad. Los motociclistas que entregan comida se les cierran a todos los automovilistas una y otra vez, y que los peatones no somos respetados. Las calles no están hechas para discapacitados, lo cual también es muy cierto. Luego, por ejemplo, en Mexicali, que es una ciudad que no está hecha para peatones absolutamente nada, que no hay banquetas, pero si quieres cruzar la calle, hay un puente que tiene como de estos que son como dobles escaleras, triples escaleras. Entonces una persona que la verdad es que tiene una discapacidad, que no puede caminar, la verdad es que sufren muchísimo para pues poder cruzar la calle, literal. Entonces, sí, en todas partes, en todos los estados, yo creo que la Ciudad de México es un poquito más avanzada que en otras partes del país en las que no se respetan a los peatones, Lupita. Bien, pues es interesante escucharlos porque nos da pie para algunas otras preguntas. La prioridad, ¿quién la tiene en la circulación de los espacios públicos? Las y los peatones tienen la prioridad, después las bicicletas, en fin, dependiendo del tipo de vehículo o en el caso de las personas peatonas, la forma en que nos movemos, pues es la prioridad que tenemos en el uso del espacio público. Siempre los peatones por encima de bicis, motos, autos, transporte público. Siempre. En fin. Ahora nos decían esta cuestión de los semáforos que sí, a veces pues nos damos cuenta en ciertos puntos de la ciudad. ¿Esto tiene que ver con algo relacionado con el reglamento, con el tránsito de vehículos, el tránsito de personas, la duración de los semáforos? ¿Tiene algo que ver? Va más en función de la densidad de tránsito vehicular en algunas ocasiones, pero siempre se pueden ajustar las fases semafóricas. O sea, para darle prioridad al paso de los peatones también. Hace tiempo únicamente pues o había muchas avenidas o partes de la ciudad donde pues de repente escuchabas cómo le tocaban tremendamente el claxon al policía, que era el que estaba sube y baja y controlaba el ritmo de los semáforos. ¿Esto ya no es tan común? No, ya la red de semáforos se encuentra centralizada mediante un puesto de mando y ya no se pueden manipular ahí a mano. Tan fácilmente. Así es. Bueno, pues estamos hablando de una palabra clave en todo esto, que es el respeto. Si la prioridad la tienen los peatones, ¿qué hay del tema del respeto a los derechos? ¿Es vigente?
hay que modificarlo. Surge esta Carta de los Derechos de los Peatones para garantizarlos precisamente. ¿A quién le correspondería vigilar más que se cumplan los derechos de los peatones? Pues principalmente a las autoridades, son el ente que está como responsabilizado, digamos, o que la sociedad en su conjunto delegamos la posibilidad de la toma de decisiones. La autoridad. Pues para gestionar y promover que este transporte, esta movilidad se dé en condiciones de accesibilidad, de seguridad, de inclusión, de sostenibilidad. Entonces, desafortunadamente, encontramos que buena parte de estos derechos, que si bien ya se comienzan como a bajar a normativas locales y vinculadas, pues, porque esto es la Carta de los Derechos Peatonales, la Carta Ilustrada de los Derechos, etcétera, son documentos que no son... ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo checamos? Lo podemos descargar en el sitio web de Liga Peatonal o googlearlo con ese nombre. Pero no son como tal estos directamente unos derechos a los que se pueda apelar con las autoridades. Existen otro tipo de instrumentos como el Reglamento de Tránsito, la Ley General de Movilidad, etcétera, que comienzan a convertir estos reclamos sociales en una serie de derechos, pero que desafortunadamente pues, no se generan automáticamente una transformación en la calle. Para ello se requieren obras públicas, programas, coordinación institucional, etcétera, una serie de procesos que están en marcha y que esperamos que pues, en los próximos años se comiencen a ser palpables en nuestras calles. Aquí al menos se mencionan 10 derechos de los peatones: cruzar la calle con calma y seguridad, una ciudad hecha a nuestra medida, servicio de transporte público adecuado, caminar tranquilos por la calle, convivir en el espacio público, jugar en la calle, mobiliario suficiente y adecuado, banquetas amplias y continuas, un medio ambiente sano, centros urbanos organizados. Las ciudades están planeadas para garantizar todos estos, al menos 10 derechos de los peatones. Como mencionaban, cada vez es más la conciencia y, digamos, el que los gobiernos asuman esa responsabilidad de que efectivamente durante muchos años tal vez las ciudades se diseñaron para favorecer otro tipo de movilidad. Claro. Sí, en vehículos automotores, no solamente para que la gente llegue de un lado a otro, sino específicamente pues, para favorecer también las actividades comerciales, económicas, laborales. Y cada vez más, ¿no? Hay, como mencionaba, pues, una mayor prioridad respecto a otro tipo de movilidad. Entonces, en ese sentido, se definen, se diseñan y se implementan políticas públicas que tienen que ver con mejorar la infraestructura de movilidad peatonal, como los cruces, o sea, las esquinas, ¿no? Quitar puentes que su principal prioridad era, pues, en realidad, favorecer el flujo vehicular, ¿no? En menoscabo de la movilidad peatonal. El programa de senderos seguros, por ejemplo, ¿no? Que también se trata de elegir calles, avenidas por donde circulan, sobre todo mujeres, para favorecer las condiciones de seguridad. En fin, también es importante recalcar, ¿no? Lo que he mencionado. El respeto al reglamento de tránsito no solamente se tiene que hacer porque es la ley, eso obviamente es muy importante, pero también conviene, ¿no? Ver el reglamento de tránsito como una serie de recomendaciones de convivencia vial, de cómo asumimos nuestra responsabilidad en la calle, de cuáles son nuestros derechos, efectivamente, independientemente del vehículo en el que nos movemos, pero principalmente hacia las y los peatones. Este tema de los senderos seguros creo que es de lo último y lo más importante que se ha realizado en la ciudad. Se iluminan, se ponen luminarias, sobre todo en estos espacios y estas zonas donde pues prácticamente la gente pasaba y no sabías si te topabas directamente con un peatón, con un perro o incluso decirlo, con alguien que tenía otras intenciones, ¿no? Y se mejora también la infraestructura en general, ¿no? También las banquetas, el cemento, incluye esta digamos, parte en también. Pareja, sí. Hay dispositivos de seguridad. ¿Cámaras? Cámaras, sí. Dispositivos de seguridad me refería también a mayor presencia de policías y efectivamente cámaras. Bueno, vamos con la primera parte de la entrevista con Carmen Rodríguez Aguirre, integrante de Liga Peatonal AC. La escuchamos y regresamos. Según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en accidentes viales y es el 3er lugar a nivel Latinoamérica. Entonces,
todavía hay mucho trabajo que hacer a nivel políticas públicas, a nivel de concientización de de que todos somos peatones en la ciudad, o sea, y que tenemos que trabajar hacia que haya una visión cero y de cero accidentes viales en el país, por ejemplo. Bueno, existe algo que se llama pirámide de la movilidad, en donde en la parte de arriba de la pirámide están los peatones porque son las personas más vulnerables en la vía. Después seguirán los ciclistas y ya luego vienen el transporte público y al final viene el transporte privado, ¿no? El transporte de carga, ¿no? ¿Por qué somos las personas más vulnerables en la vía? Porque en realidad solo o sea, uno va caminando y pues solo es su cuerpo, ¿no? O sea, si llega un carro, por ejemplo, que tiene el tema de la velocidad, o sea, va a cierta velocidad, pues en realidad es muy complicado, pues uno como peatón está indefenso, ¿no? O sea, pensamos, por ejemplo, que los puentes peatonales sirven para el peatón, ¿no? Que en realidad pues no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, esta infraestructura da prioridad al coche, porque en realidad, como te comentaba antes, en la pirámide de la movilidad, quien tiene la mayor parte de la prioridad es el peatón, ¿no? Entonces, al llevar este tipo de infraestructuras, no solo aquí, en todo el país, pues das la prioridad al coche, porque el coche no se detiene. O sea, tú como peatón tienes que cruzar un puente y es bastante complicado, más que nada para la gente, personas con algún tipo de discapacidad visual, de motriz. También, por ejemplo, el tema de personas de la tercera edad, o sea, siempre el peatón debería poder cruzar a nivel de calle, ¿no? A México nos falta avanzar mucho en políticas públicas, pero también de concientización de todas las personas, ¿no? De todos los ciudadanos. Recientemente se acaba de subir a rango constitucional en el artículo 4 que la movilidad tiene que ser un derecho. El problema es que que no se cumple muchas veces, ¿no? Aunque tengamos excelentes leyes, si no hay una forma de cumplirlas, por ejemplo el reglamento de tránsito, pues de poco va a servir, ¿no? También es mucho trabajo de conciencia y también mucho trabajo de que la autoridad aplique las normas, ¿no? Y que nosotros como ciudadanos estemos en la mejor disposición de que vivimos en una sociedad y que todos tenemos derecho a transitar, ¿no? Y las personas más vulnerables, los peatones, tenemos derecho a transitar libremente en la vía, en el espacio público de la ciudad. Pues muchas gracias porque nos dan más elementos para el programa de hoy sobre los peatones. Tenemos derechos. En el reglamento de la Ciudad de México, ¿en dónde se especifican los derechos de los peatones? Están en artículos específicos. Sí, vienen nombrados a partir del artículo 11, que es justamente el capítulo que hace referencia a los derechos de los peatones o a la circulación de los peatones. Ahí es donde dentro de las normas generales de circulación vamos a poder ver a qué es a lo que tenemos derecho cuando estamos en esta modalidad. Es decir, a tener siempre la preferencia del paso, a hacer el uso del espacio público siempre en condiciones seguras, entre otras. Los peatones, ¿a quién le tienen que ceder el paso también? Porque se dice que hay que ceder el paso al peatón, ¿no? Siempre se especifica esta parte. ¿En qué casos se le da esta prioridad al peatón, cederle el paso, y si el peatón también tiene que ceder el paso a alguien más? Es una cuestión de cultura vial. Volvemos al mismo tema de que pueden haber usuarios en la vía pública que tengan en el momento algún tema por movilidad limitada, que tengan alguna discapacidad. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que echar a andar mucho la cultura cívica para incluso nuestra modalidad como peatones generar esa convivencia, ese ambiente de respeto. Le damos mucho trabajo a la autoridad, los peatones, con nuestra conducta. Un poco. Un poco, sí. La verdad es de que para nuestro trabajo, nuestra función como Subsecretaría de Control de Tránsito, las acciones en su mayoría van encaminadas justamente a promover que exista ese respeto en la jerarquía del uso del espacio público. Entonces desde ahí hablamos que la función del agente de tránsito siempre va a ser velar por la integridad de todos los usuarios en la vía pública, pero en específico y conforme a la jerarquía de movilidad empezamos por los peatones.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias por su participación. Regresando, Diana, Sí. vamos a dar lectura a quienes nos están llamando y se están comunicando en las redes sociales. Bastantes. Gracias porque nos están compartiendo historias incluso Sí. de personas que viven en otros estados de la República Mexicana. Ya hablábamos de que Guanajuato, Chihuahua y Jalisco ocupan los primeros lugares en cuestión de muertes por atropellamiento. Pero ¿cómo está la infraestructura en otras entidades? Aquí los escuchamos en Diálogos después de la pausa. El peatón tiene derecho a transitar con libertad, seguridad y sin obstáculos. Carta Mexicana de los Derechos de los Peatones. Muchas gracias por seguir con nosotras en Jueves de Sociedad, aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando sobre los derechos de los peatones, pero también sobre las obligaciones de los peatones. Agradezco mucho su participación en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, y también a toda la gente que nos ha marcado al centro de contacto con la audiencia. La verdad es que las llamadas han llegado bastante para contarnos sobre sus experiencias, sobre cómo viven los peatones en sus estados, de cuáles son los derechos, de si tienen pues banquetas, cómo están los puentes, y la verdad es que agradezco mucho su participación. Nos pueden seguir marcando al 55 51 66 4000, compartir el programa en sus redes sociales, desde la aplicación 11 más, para que más personas puedan estar enteradas sobre este tema tan importante y tan interesante que tenemos el día de hoy. Juan Francisco Meso Solís nos marcó y nos dijo: la seguridad de los peatones debe de depender tanto de la persona como del automovilista, conociendo así ambas partes de las señales respectivas o indicativas. Sobre todo esto es para ayudarnos. Por ejemplo, he notado que no hay poda necesaria en los árboles para poder ver las señales, tanto como peatones como automovilistas, así que estamos hablando de mejorar una seguridad integral. Tenemos que tener una educación vial, porque ha sucedido que voy por la calle y los ciclistas están rodando por la banqueta y no se dan cuenta de la gente adulta y de niños. El chiste es saber respetar unos a los otros y educarnos respecto a la vialidad para poder transmitirlo en generaciones. También deberían considerar más a los adultos mayores en las calles. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu mensaje. Guadalupe dice: en mi estado pareciera que le tienen más preferencias al automovilista que al peatón. Cuando visito otros estados he observado que se le da preferencia al peatón. Del mismo modo, cuando viajo a Estados Unidos he notado que si los automovilistas cometen una infracción, se les sanciona. Y aquí en México esto no sucede. Ella es de Tlaxcala. Nos habló de Tlaxcala y nos comentó eso. Vicente López dice que también es importante enseñar al peatón a caminar de forma correcta sobre la banqueta, ya que hay mucha gente que en la calle o en el metro chocan porque no saben por dónde caminar. Arturo dice que le gustaría si podemos hablar de la reglamentación de las motocicletas. Perdón, se me trabó ya la lengua de tantos comentarios. Me gustaría que hablaran de la reglamentación de los motociclistas que no respetan la vía pública ni al peatón. Porque es que la verdad es que sí hemos recibido bastantes comentarios sobre la gente que dice que los motociclistas van por las banquetas y que no respetan, la verdad es que los señalamientos. Juanita Moreno dice que a uno de sus hermanos le cayó un árbol en la vía pública y que está muy grave. Juanita Moreno, y tengo otro comentario que tengo por ahí sobre que también las coladeras que no están tapadas y que también son pues que tienen daños para los peatones. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Cuando el peatón no puede caminar también por el mismo daño de la vía, por las coladeras, que les caen los árboles, que no tienen la facilidad. Estamos que avisen al gobierno, puede ser por el 911, puede ser también por redes sociales. Todos esos reportes llegan al gobierno y a la instancia específica que la debe atender. Puede ser la alcaldía correspondiente o puede ser el gobierno central en alguna de las dependencias. Pero sí que nos lo reporten, por favor. Y, por ejemplo, en el caso de que ya reportaron una coladera abierta por una persona que sí caiga ahí, los gastos sí los tendría que tomar el... Dependiendo de las circunstancias, pero sí hay ese tipo de cuestiones. Perfecto, muchas gracias. Luis González nos dice: tomen nota de la situación que viven los vecinos del Mercado Álamos. Entre la calle José Simón Bolívar, entre Cádiz y Soria, necesitamos la presencia de personal de tránsito, ya que todos los días, todo el día,
los repartidores del mercado se circulan sobre banqueta invadiendo el paso peatonal. ¿Qué se puede hacer cuando los mercados y los puestos como ambulantes que están en las banquetas están invadiendo también el paso peatonal y tienen que cruzarse por la calle, por ejemplo? Primero hay que ser muy puntuales en cuál es la situación que impera en la zona. Yo creo que también es muy importante hacer ese tipo de señalamientos para que la autoridad tome conocimiento. Hablábamos de hacer los reportes por vía de redes sociales o como les sea más cómodo a los usuarios. Puede ser a través de la aplicación de X, de Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube incluso, donde se etiquete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Vial, o hasta incluso hacer un correo electrónico justamente donde se genere un folio de estos llamados fax, que son mediante los cuales se recepcionan quejas, denuncias, para que también exista la intervención de las autoridades. Y en este ánimo también la Subsecretaría de Control de Tránsito se sume para ver en el ámbito de sus atribuciones qué es lo que se puede hacer para mejorar justamente el tránsito de los peatones. Perfecto, muchas gracias. Alejandra Hernández dice, yo soy de Guadalajara y aquí lamentablemente los bicicleteros y motocicletas no respetan la vialidad, atropellan a las personas que van caminando y también son los que provocan los accidentes. Exigen respeto a los motociclistas y los ciclistas cuando ellos también no cumplen y atropellan, provocan y se van huyendo, y lo triste es que no les hacen nada. Muchas gracias, Alejandra, por tu comentario. Y Maximiliano Pérez dice, no hablan del reglamento de tránsito, se han modificado demasiado este reglamento y faltan sanciones a los motociclistas, que son los principales generadores de los accidentes. Además, hace falta la presencia de más policías de tránsito. Bueno, pues al parecer, gracias a todos los que nos llaman de Tlaxcala, de Guadalajara, que nos comparten cómo está la situación, cómo observan ellos el escenario para los peatones, si se les respeta o no. Y parece que dentro de los enemigos públicos número uno de los peatones, pues están señalando mucho a las motos. Además también, por supuesto, de los automovilistas. ¿Qué hay con la circulación de los motociclistas? Principalmente que la circulación regularmente, cuando se transgrede el reglamento de tránsito, pues justamente vulnera un poco los derechos de los peatones. Aquí estamos hablando también de que los motociclistas regularmente acceden a estos medios de movilidad por la asequibilidad de las mismas. Pero aún sin embargo existen acciones que se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de diferentes dispositivos que realizamos, como los ya conocidos Salvando Vidas, que es mediante los cuales se coloca en un remolque, que coloquialmente hoy día conocen como la bestia, en el cual se colocan filtros de seguridad para revisión de, primero que nada, la normatividad de tránsito, que se transite en condiciones seguras incluso para los motociclistas, y que llevan por añadidura también la revisión de los vehículos como tal, y de que no existan conductas que también puedan ser constitutivas de un delito. Esa es una de tantas acciones que hacemos, como la de recuperación de espacios, incluso a través de las denuncias ciudadanas, a través de las redes sociales, como ya se comentó. Se puede denunciar vehículos en estado de abandono, que también incluso pueden estar obstruyendo zonas peatonales que justamente restan este espacio público a la gente. Y por último también tenemos los dispositivos de recuperación de vialidades, donde justamente se verifica mediante los recorridos que se pueden transitar a pie, donde tenemos obstrucción por diferentes tipos de vehículos, y en su mayoría pues ahí tenemos el tema de las motocicletas, ¿no? Para hacer retiro de obstrucciones, de todo tipo de enseres y bienes mostrencos que puedan incluso ahí generar una acción de molestia para los peatones. Y pues sí, las labores se suman cada vez más en los lugares donde la gente también nos ayuda a poner sus reportes y ser muy puntuales, donde se requiere justamente la aplicación del reglamento de tránsito, y es donde también canalizamos nuestros esfuerzos. Porque se puede convertir en una cadenita, ¿no? En una vía, espacio público, también considerado. Circulan personas, ciclistas, automovilistas y peatones. Imaginemos una avenida, están las famosas cebras que tienen una función muy específica. Ahora se implementan, debido a la presencia y mayor circulación de motociclistas,
en una parte donde se indica incluso, ahí es el espacio para los motociclistas. Y luego ya viene otra rayita y luego a partir de ahí tendrían que venir los automovilistas, o sea, peatón, motos y autos. Si la moto invade el del peatón, el coche invade el de la moto y así, pues, ¿cuál va a ser el principio? ¿Esto cómo se verifica? ¿Cómo se define la estrategia para que esto no ocurra? Sí, pues creo que por eso es importante retomar el tema de que el reglamento de tránsito no solamente son reglas que tenemos que seguir, sino más que recomendaciones, estándares que hay que seguir, ¿no? Para la convivencia vial. Efectivamente, hace muchos años pues no existían estos espacios exclusivos de bicicletas, porque también son para bicicletas, ¿no? Y motocicletas, que están en medio de los peatones cuando no hay ciclovías. y de los coches. Sí, cuando no hay ciclovías, pero incluso en avenidas o en calles en donde hay ciclovías o ciclocarriles, también se puede marcar ese espacio. Entonces está marcado en el reglamento de tránsito en primer lugar y también se sancionan las invasiones. Eso. O sea, los automóviles que invadan el espacio de las bicicletas o de las motos, o las motos, bicicletas, sobre todo motos y automóviles que invadan el paso peatonal, se les impone una sanción mediante las cámaras que hay en la ciudad. O sea, si no hay un elemento que esté echando ojo, hay cámaras que lo detectan y se toma el número de placa, ¿o cómo es? Es correcto, lo sancionan. De hecho, existen un número muy grande de cámaras que justamente en las intersecciones más conflictivas toman esa figura de la fotomulta. Es una captación a través de dispositivos fijos que justamente verifican que exista ese respeto al reglamento de tránsito. Y la ventaja de los dispositivos es que justamente pueden hacer la captación en tiempo real y tantas veces como sean necesarias. Entonces no se le va nada a los radares. Eso. Y ahí están fijos y que no nos dispuestos. Confiemos si somos automovilistas invadiendo un espacio peatonal, porque ahí va a estar la cámara y las aplicaciones se convierten en aliadas, porque muchas aplicaciones que uno utiliza para circular por la ciudad te dicen, hey, vamos a entrar en una zona de radar. ¿Eso ayuda? Pues realmente si hablamos por el tema de inhibir, también se suman a la buena sinergia del respeto del reglamento de tránsito. Al final del día, el pronunciamiento se hace a favor de justamente respetar. Eso. Entonces esa parte también es importante. También cabe mencionar que hay lugares donde existe carriles confinados al transporte público. También se cuentan con cámaras en las propias unidades que justamente envían imágenes a la Subsecretaría de Control de Tránsito para ser seleccionadas en cuanto a este tipo de infracciones, ¿no? Si invades carril confinado también se le da una multa. Si, por ejemplo, como ya lo mencionó, si invade un paso peatonal, la multa fija. E incluso también existen otro tipo de radares que se ponen en puntos estratégicos donde empiezan a tener captación. Entonces, pues en ese orden de ideas yo creo que lo mejor es justamente ajustarnos a las medidas del reglamento de tránsito y respetarlas. Y hay capacidad para captar esa fila, porque se mete uno y luego se mete otro y luego ahí viene otro y ya son 20 que van siguiéndolo en caso extremo, digamos. Pero me refiero a que si no nada más se registra el primer vehículo que está cometiendo la infracción, se puede registrar el que viene tic, 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 tic. Eso se puede hacer, porque luego puedes decir, no, pues ya agarraron, que lo agarren a este que va adelante y a mí, yo ya la salvé. Sí, no. las cámaras están colocadas estratégicamente para tener la mayor captación posible. Entonces, como vayan invadiendo, se va generando la fotomulta. Muchas gracias. El abogado Arturo Bustamante habla sobre los derechos de los peatones, lo escuchamos y regresamos. La ley contempla diversos derechos como peatón. Hay que tomar en cuenta que el eje rector, pues efectivamente es la ciudadanía. Estos derechos contemplan que es la prioridad de paso en todas las intersecciones de las vialidades, así como un señalamiento adecuado. Y también tenemos que contempla la señalización incluyente a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, así como el libre desplazamiento de banquetas.
entre otros muchos derechos más. En caso concreto, tenemos que la ley de tránsito, o en este caso el reglamento de tránsito, es el que va a regular o el que va a contemplar todos estos derechos que tiene el peatón sobre las vialidades de la ciudadanía. Por eso es importante que en cuanto a los agentes del tránsito debemos acatar cada una de las medidas y de las sugerencias que estos nos mencionan. Si hay una vulneración a nuestros derechos como peatón, tendríamos que acudir ante las instancias jurisdiccionales, o bien en dado momento si hay alguna lesión por algún siniestro que pudiese repercutir en la salud o en algún detrimento del patrimonio, pues bueno, se tendría que iniciar la acción legal correspondiente, ya sea ante la Fiscalía cuando se trata de algún delito que pudiese poner en riesgo la salud o alguna lesión, a efecto de hacer la reparación del daño. Por ejemplo, si en algún dado momento eres atropellado, estamos bajo ese supuesto, pues tú tienes que acudir en dado momento ante la Fiscalía a efecto de citar a esta persona, porque muchas de las ocasiones, pues bueno, se fugan, ¿no? Entonces, eso genera de alguna forma incluso para el conductor un agravante, ¿no? Del cual ya no podía adoptar algún supuesto para poder estar en libertad o purgar en libertad esa sanción. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional está obligada a citar a estas personas a efecto de reparar el daño, ya sea de forma económica o bien pues también serían las sanciones en cuanto a la privación de la libertad, pero de alguna forma se tendría que hacer la reparación del daño, ya sea psicológica o pecuniariamente. Así como tenemos derechos como peatones, también tenemos obligaciones. El reglamento de tránsito contempla también un número de obligaciones que como peatones debemos acatar, en el sentido de que tenemos que respetar asimismo las señalizaciones, así como utilizar, en este caso, muy concurrentemente los puentes peatonales, porque en muchas de las ocasiones, por tratar de ganar tiempo, pues bueno, existe una inconsciencia y es cuando de alguna forma se dan los accidentes. Y de igual forma también algo que contempla actualmente el reglamento de tránsito, pues es la cuestión de los celulares, ¿no? En la cual pues tenemos que al momento de estar utilizando las vialidades no tenemos que tener ningún tipo de distractor. Asimismo nos contempla la obligación de que antes de cruzar una vialidad tenemos que fijarnos en ambos sentidos si es viable poder cruzar, puesto que hay muchas ocasiones que por imprudencia de los conductores pues bueno, tratan de ganar al semáforo. Ganar tiempo, ganarle al semáforo, la prisa de las grandes ciudades, según si nos levantamos tarde, pues ya queremos acelerar el reloj y no nos importa si atropellamos a 2, 3, digo hasta como peatones, con permiso, tengo que llegar a tiempo. La cultura peatonal es lo que también nos estaban preguntando, si es cuestión de cultura, de educación, y también, Aldo, que nos ayudes a entender un poco nuestra conducta como peatones cuando no vamos con estas prisas de las grandes ciudades, porque también pues nos comparamos mucho con otros incluso países donde dicen, no, es que allá en Estados Unidos toda la gente se comporta súper bien, respetas los saltos, incluso si aquí eres una bala en la ciudad donde vives, vas a otro lado y el semáforo pues hasta que me indique. Esta conducta tan distinta y tan diversa que asumimos según donde nos encontremos, ¿la han captado ustedes? ¿De qué manera la podemos analizar? ¿Por qué nos comportamos de esta forma los peatones? Tan distinta a veces, ¿no? Sí, claro. Efectivamente hay como unos cambios de comportamiento muy evidentes que te puedes dar cuenta cuando sales de México y te encuentras que al llegar a las esquinas, por ejemplo, los automóviles se detienen y dejan que pases. Y uno como peatón que está acostumbrado a luchar y a sortearlos, a correr casi para atravesar, se sorprende gratamente, ¿no? Pero esto no se debe a un tema de cultura vial, que ha sido el enfoque que tradicionalmente se le ha dado a las medidas de seguridad vial. Se piensa que nada más educando como si fuéramos niños a las personas se van a comportar bien. Esto lo hemos intentado en los últimos 50 años y ha demostrado que no es eficiente, que no es una medida suficientemente adecuada. La Organización Mundial de la Salud lanzó un
Decenio por la Seguridad Vial, la cual retoma medidas que han sido científicamente comprobadas en otros países del mundo y demuestran que la cultura vial solo es uno de los elementos que se deben de considerar, pero que también la infraestructura vial, o sea, el diseño de nuestras calles, el contar con autoridades que se coordinen adecuadamente y que hagan valer las leyes es algo fundamental. También el diseño de los propios vehículos y la respuesta que tienen las autoridades cuando sucede un imprevisto, un accidente o un siniestro vial, pues son elementos que trabajan juntos de manera sistémica y que solo observándolo de esta forma como compleja y el abanico completo de lo que sucede, se pueden atender eficientemente estas medidas. Cuando vamos a Estados Unidos, a Europa, pensamos, ay, es que esta gente es muy educada. Pues no, es porque hay unas calles que están correctamente señalizadas, que tienen una banqueta continua, amplia, accesible, que tienen un carril que no está sobredimensionado, por lo cual los automovilistas circulan a una velocidad que no es un peligro para las personas. Tienen un diseño en las curvas que favorece que los automovilistas pues no aceleren cuando están dando vuelta, hay señalamiento adecuado, etcétera. O sea, hay un sistema que está pensado para que circular en la calle no sea un elemento de vida o muerte. Y eso es en lo que estamos enfocando los esfuerzos ahora en México a través de la Declaración de Derecho a la Movilidad en la Constitución, la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y también la generación por primera vez de una Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que por primera vez hay unas autoridades claramente designadas pues, para hacer cumplir estos compromisos internacionales que México ha suscrito y que se supone que para el 2030 debería reducir el número de accidentes al 50%. Desafortunadamente no estamos ni cerca de cumplirlo. Hemos avanzado, pero a un ritmo muy bajo, de alrededor del 15%, y todavía pues, tenemos un trecho importante para avanzar, pero las autoridades están ya encaminándose hacia el rumbo correcto. Hace falta acelerar el paso y destinar mayores recursos para recomponer nuestras calles y garantizar pues, que todas las personas podamos llegar a tiempo, sí, pero también con seguridad a nuestros destinos. Porque se quejan mucho de esta parte, ¿no? Del mantenimiento de los puentes, de las banquetas. Dentro de esta Estrategia Nacional de Seguridad y Movilidad Vial, se escucha a los peatones, la gente puede, sí nos dices, hay manera de denunciar, pero hace falta mayor activismo por parte de organizaciones para conectarse con la autoridad y tener todas estas referencias, o la autoridad es la que tiene que caminar sola para ir viendo las necesidades de los peatones. No, hay distintos ámbitos de responsabilidad y de participación, ¿no? Sin duda, en la parte de política pública, pues obviamente al gobierno le corresponde tanto crearlas, diseñarlas, como la implementación, ¿no? En distintos, o sea, trabajamos de manera, mencionaba, ¿no? Que el tema de seguridad vial y en particular con el tema que estamos tratando hoy, enfocado en las y los peatones, pues es algo que debemos de ver de forma sistémica, y en ese sentido sí el gobierno tiene un rol, ¿no? Importante en la definición de las políticas, en la implementación, en la aplicación, la asignación de recursos, en escuchar a las organizaciones, no solamente a las organizaciones constituidas, sino a distintos tipos de colectivos y personas, ¿no? Hay distintos mecanismos por los cuales también se pueden acercar y pueden transmitirnos sus demandas, sus necesidades, sus inquietudes. Entonces, en ese sentido sí es importante señalar, ¿no? Que cada sector, cada grupo puede tener un ámbito, ¿no? De participación que influye al final en cómo tenemos las calles todas y todos. Muy bien. Los peatones tenemos derechos, es nuestro tema en Diálogos. Agradecemos muchísimo su participación y lo seguimos escuchando. Volvemos. De enero a junio de 2023 se reportaron 2.579 fallecimientos de peatones en atropellamientos de tránsito
y poco más de 10,000 personas resultaron heridas por este motivo. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si se mejora la seguridad y la información vehicular, cada año se podrían salvar más de 5,000 vidas en México. Banco Interamericano de Desarrollo. La ciudad está diseñada para cierto tipo de segmento de la población, ¿no? Una población joven, una población sin ningún tipo de restricción de movilidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si eres un adulto mayor que no puede, o sea, que camina un poco más lento, si eres un niño, si eres una mamá con carriolas, ¿no? O sea, son diferentes, pues, los escenarios en los que podemos estar, ¿no? Por ejemplo, alguien que maneje un carro, tener la conciencia de que va en un vehículo con velocidad y peso que una persona que va pasando, por ejemplo, en el semáforo, una persona adulta mayor, que pues no le da el tiempo el semáforo para pasar, pues que tenemos que ser un poco conscientes de, bueno, está bien, voy a esperar un poco a que pase, ¿no? Y uno como peatón pues también respetar el reglamento de tránsito y siempre ir a donde tengamos que cruzar, y más que nada creo que es un tema de convivencia. Nosotros somos una ONG que se dedica a temas de caminabilidad. Tenemos muchos programas, también tenemos publicaciones. Pueden visitar nuestra página web donde encontrarán muchos de nuestros proyectos, como Caminito de la Escuela, como la Carta de los Derechos Peatonales y otras publicaciones que tenemos. Y también que nosotros conozcamos nuestros derechos, ¿no? Y que podamos caminar libremente por la ciudad y que al final es un tema de convivencia y de políticas públicas desde mi punto de vista, y que hay muchas ONGs dedicadas a este tema, como la Liga Peatonal, y que somos, algo muy importante es que somos un colectivo, ¿no? Que tenemos presencia en muchos estados del país, porque la realidad, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy diferente a una realidad, por ejemplo, en Mérida o en Querétaro o en Monterrey, ¿no? Y que desde nuestros contextos pues tenemos que ver en qué podemos ayudar, ¿no? Y qué podemos exigir también. Como recomendación, pues más que nada yo diría ser respetuosos con los demás, ¿no? O sea, y seguir el reglamento de tránsito, llevarlo a cabo, saber que los peatones tenemos prioridad según la pirámide de movilidad y según las leyes mexicanas, tanto a nivel federal como a nivel local. El caminar es una forma de moverse ecológica, que no contamina y que también hacemos ejercicio al movernos de esta forma, ¿no? Muchas gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias a Carmen Rodríguez por la entrevista que nos dio para hablarnos sobre los derechos y las obligaciones de los peatones. Gracias a todas las personas que han participado en nuestras redes sociales. Recuerden que el programa se va a quedar en Facebook, se queda en YouTube y se queda en la aplicación de 11más y en la página de internet canal11.mx para que puedan volverlo a ver, para que lo puedan compartir con sus familiares, amigas y amigos, para que más personas estén enteradas sobre este tema tan importante, tan interesante que estamos viendo el día de hoy. Ya estamos en el último bloque, entonces aquí tengo varias llamadas del público que voy a dar lectura. Nos llamaron y nos dicen, ¿por dónde deben ir los que patinan? Por ejemplo, los que van a una velocidad más rápida por medio de la ciclovía o, por ejemplo, los niños con velocidad más baja por la banqueta. Está establecido que los vehículos no motorizados, como son las bicicletas, ¿no? O incluso que vehículos eléctricos cuya velocidad esté topada a 25 kilómetros por hora, pueden ir en la ciclovía, no pueden ir en la banqueta. O sea, los patines del diablo van por la ciclovía por la siempre. Ciclovía. Y si no hay ciclovía, por la calle. Sí, exactamente, por la rueda vehicular tienen que estar. Y en la ciclovía, siempre y cuando tengan un tope de 25 kilómetros por hora. Ok. ¿Hay unos que lo rebasan? ¿Hay algunos que lo...? Pues hemos visto, sobre todo en los últimos meses, ¿no? La aparición de no solamente de monopatines eléctricos, sino este tipo de motos eléctricas también, ¿no? Que pueden alcanzar una velocidad mayor a los 25 kilómetros por hora, 45, 50, incluso hemos encontrado, de acuerdo con lo que hemos analizado,
hasta vehículos de hasta 90 kilómetros, que pueden alcanzar 90 kilómetros por hora. Ya representan una amenaza. Sí, van rapidísimo. Nos preguntan que si los portones de las casas y los edificios, esto nos lo pregunta Debris, por reglamento deben abrir hacia adentro, ya que son automáticas y al abrir pueden golpear o lesionar a alguna persona vulnerable. ¿Se sabe de esto? Porque sí vemos muchas puertas que abren hacia afuera y tienes que esquivarla. Claro, sí. Hay muchas condicionantes que no solo están relacionadas con la administración del área de movilidad. Desafortunadamente tenemos muy pulverizadas, digamos, las distintas instancias relacionadas con la movilidad peatonal, que es, a fin de cuentas, la experiencia de usuario en la ciudad. Entonces, por ejemplo, estos aspectos se debían regular en instancias de desarrollo urbano. Por ejemplo, hay un reglamento de construcciones que debería normar hacia dónde es que debería abrirse, con qué dimensiones. También desde un punto de vista de accesibilidad no pueden haber, digamos, elementos que sobresalgan de la fachada si no es arriba de 2.1 metros, me parece, para que no pues vaya a chocar una persona con dificultades de movilidad o de visión, ¿no? Todo esto debería de cambiar y de centralizarse la toma de decisiones, priorizando y haciendo valer lo que ya está establecido en las leyes oficiales mexicanas, en las normas, en los reglamentos de construcción, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Caroline Mota nos dice, ¿cómo concientizar a los peatones para que hagan uso de los puentes en avenidas principales y no crucen por las avenidas y mucho menos caminen sobre carriles del Metrobús en la Ciudad de México? No, en esos casos más bien tenemos que cambiar la infraestructura. O sea, los puentes, como mencionábamos hace un momento, en realidad no están hechos para favorecer la movilidad de las y los peatones, sino favorecer el flujo vehicular, que si bien es importante también, ¿no?, que la gente pueda llegar a su destino, que transporte mercancías, etcétera, pues en esos casos pues lo mejor es poner un semáforo. Claro, muchas gracias. Adela Villegas nos dice, en las obras del Metro Observatorio y el tren hacia Toluca han provocado un gran caos vial en la zona, afectando al transporte público, al peatón y a los automovilistas, pero lo grave es que no hay personal de tránsito que apoye al peatón. Sandy Pablo dice, en la Benito Juárez el problema principal son los ciclistas que no respetan los sentidos de las calles. ¿Qué se puede implementar para que los ciclistas respeten a los automovilistas? Dice. Ah, caray. Ya estamos hablando de derechos de automovilistas también. ¿Qué se puede implementar? Podemos hacer lo que respeten a los peatones. Sí, es que pareciera que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? O sea, hay que considerar esto que nos explicaba muy bien Guillermo, ¿no? Hay una pirámide de la movilidad y hay distintas prioridades en cuanto al uso de las vialidades. Por ley, no es porque nosotros queramos que sea nada más peatón o nada más ciclista, se reconoce que los actores, los usuarios que representan un mayor beneficio público y que generan menos externalidades, pues son estos que se mueven con su propia energía, y por ello es que se debe de priorizar la toma de decisiones, la gestión y el diseño de las calles para que se puedan mover y para que puedan hacer ese tipo de movimientos a contraflujo, lo que sea, pero sin que esto represente una vulneración, digamos, a su vida o a la vida de un tercero. Gracias. José González nos marcó desde Michoacán y dice, en Michoacán tenemos un problema de vialidad. Yo me encuentro incapacitado y desde mi perspectiva he visto que no dan oportunidad de pasar en las calles. Las banquetas no están adaptadas para las personas con capacidades diferentes y les vale la vida de las personas sin importar la edad. Aquí nos falta mucha cultura de respeto entre el automovilista y el peatón. Es importante que se pongan a trabajar en todos los estados en mejorar o realizar protocolos en cuanto a la seguridad vial y peatonal. Muchas gracias, José, por tu llamada. María Teresa Bustos, por la calle de Lázaro Cárdenas y Vizcaínas no se respeta nunca al peatón. El semáforo tarda demasiado porque le dan prioridad al paso de los que vienen de Lázaro Cárdenas. Y para la gente que va a cruzar por Vizcaínas es un gran problema porque no se puede cruzar. Ayer, por ejemplo, estuvo a punto de atropellarme una bicicleta cargada de cosas. Yo iba cuidando el sentido donde vienen los autos y me sale en sentido contrario, a una velocidad que no era para ese paso. Me gustaría que pusieran atención en este cruce y otros de la ciudad en donde corren peligro los peatones. Este comentario me recuerda a cuando la gente que dice, en México es el único país que volteas hacia los dos lados de la calle porque nunca sabes por dónde te va a llegar una motociclista, una bici, otro carro. Entonces,
pues sí hay que regular también eso, claro. Y se aprecia el comentario, también lo tomamos nota de ello para poder mejorar justamente la movilidad de la zona. Sí, claro. María Vázquez dice que hay algunos restaurantes que todavía siguen utilizando las banquetas, obstruyendo el paso de los peatones. También en el centro están los vendedores ambulantes y estacionan los carros en los cruces peatonales. Esto afecta principalmente a las personas de la tercera edad. Pido que los automovilistas sean más empáticos con los peatones. Esto nos dice María Vázquez, muchísimas gracias. Graciela dice, los automovilistas son las personas que no respetan los derechos de los peatones. En ocasiones, estos automovilistas no respetan los semáforos y cuando uno cruza tiene que esquivarlos cuando no debe de ser así. Rosy dice, todos somos peatones y en muchos casos los automovilistas no respetan al peatón. Me gustaría que hablaran sobre la plaga de los motociclistas, los cuales son un peligro para todas y todos, incluso para ellos mismos. Y Sergio Martínez dice, en las calles de Coacalco hay algunos puestos de comida que se encuentran en las calles o en las banquetas. En otros se encuentran baterías, colchones y basura. Estos hechos han impedido el paso peatonal y hacen falta semáforos y que no les dan mantenimiento a las calles. Pásanosla de una vez, se la entregamos aquí directamente al subdirector de Operación Vial, No, y tengo para que vean te voy a que pasar, que no he aquí en podido Diálogo leer. sí tenemos inmediata respuesta de las autoridades. ¿Tienes más bien? Muchísimos, la verdad. Compártenos gustaría- otras para que puedan responder. Me gustaría responder Sí, un poquito, claro, sí. porque es un tema que también es muy usual, que la gente se queja porque existen comerciantes en las calles o porque se compiten las banquetas entre los que lo usan para andar rápido y los que usan para andar lento. Hay que considerar una visión más amplia y más como sensible a las distintas condiciones de la sociedad y no peleemos por una franja pequeñita de generalmente 1 metro que es la banqueta. Visualicemos la sección completa de la calle, que generalmente el 80% más o menos de la calle está destinada al tránsito vehicular o a su estacionamiento. ¿Por qué no pensamos en un rediseño de la vialidad en el que quepamos los comerciantes, el arbolado, el alumbrado público, el mobiliario? Pensemos en redistribuir un espacio que actualmente está inequitativamente distribuido y entramos pues todos y nos organizamos, ¿no? Entonces, ese es como un mensaje que quisiera compartirle, porque generalmente los vecinos dicen eso, ¿no? Es que hay comerciantes que invaden la banqueta. Sí, pero tú tienes una banquetita que es muy pequeñita. Veamos la posibilidad de que todos podamos convivir en condiciones de respeto. Y de esta forma, pues también generamos pues más actividades en el espacio público y se genera una calle más segura, naturalmente, porque cuando hay ojos en la calle, cuando hay un vecino que conoces y que sabes que si está sucediendo algo, él te puede auxiliar, pues se genera una seguridad ambiental que es a la que deberíamos aspirar y no una seguridad que dependa exclusivamente de púas, de cámaras, de armas, ¿no? Sino un ambiente pues más de fraternidad en la ciudad. Sin embargo, han detectado desde el punto de vista de la autoridad vial algunos focos rojos que son más peligrosos en el caso de la ciudad para los peatones. ¿Se tienen identificadas estas zonas de mayor riesgo, de mayor peligro? Se identifican y se trabaja en ellas. Existe el área de ingeniería de tránsito aquí de parte de la subsecretaría y es mediante la cual se revisan todas esas adecuaciones viales y geométricas donde pudiese haber cruces conflictivos que generen precisamente este tipo de hechos de tránsito. Entonces se detectan, se intervienen y claro, todo en el ámbito de nuestras atribuciones, ¿no? Si no, se canalizan a otras áreas ya más específicas que se encargan ya más de obra pública. Bien. Nada más para Sí, complementar, adelante. en ese sentido, una de las primeras acciones del gobierno en 2019 fue el programa de cruces seguros. Se identificaron precisamente cuáles eran las zonas, las ubicaciones en donde más hechos de tránsito, que coloquialmente decimos accidentes, pero más hechos de tránsito ocurrían y se intervinieron para mejorar precisamente el flujo, sobre todo peatonal. Y sí disminuyeron las incidencias. Disminuyeron las incidencias en esos puntos. Muy bien, vamos a escuchar al académico del Instituto de Geografía de la UNAM, Héctor Daniel Reséndiz López, sobre el riesgo que conlleva utilizar el uso del celular, que es muy común, y otros obstáculos para la movilidad. Lo escuchamos y regresamos.
Hay estadísticas internacionales en donde cerca del 98% de los accidentes que tienen los peatones se debe a la distracción por el uso de los teléfonos celulares, ya que cuando van caminando pues van escuchando música o van hablando por teléfono o incluso leyendo algo y pierden el entorno, no tienen conciencia de lo que está sucediendo alrededor y eso genera que haya distracciones por parte de ellos y de otros peatones o de otros conductores o usuarios de la vía que también lo utilizan. Hay un esfuerzo muy importante que es la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que se aprobó en diciembre de 2021 por el Senado y es importante para reducir las altas cifras de muertes y accidentes y busca tener un objetivo de garantizar la movilidad en condiciones seguras, sustentables, eficientes y accesibles de calidad e igualdad. Este hecho ha sido un parteaguas en el tema de la movilidad tanto de usuarios de la vía, de peatones y conductores, porque no existía una ley de este tipo y ya está obligando a todos los actores a que hagan acciones que promuevan la seguridad vial. También hay esfuerzos importantes técnicos como es el Manual de Calles Seguras, en donde existe una serie de lineamientos generados por la SEDATU y el BID, en donde se definen cuáles son las guías de diseño geométrico de vialidades y de banquetas. Y vienen los conceptos de calle segura y de calle integral. Por otra parte, las banquetas también requieren mantenimiento amplio en algunas zonas, deben de ser cómodas, seguras y deben de tener la capacidad de permitir el libre tránsito de todos los usuarios, desde los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, y el hecho de romper el paradigma de los puentes peatonales. Generalmente los puentes peatonales se piensa que son para mejorar la seguridad de los peatones, pero no, es más bien para aumentar la movilidad de los vehículos. Entonces hay que dejar de construir puentes y más bien promover los pasos seguros y aquellos pasos en los que los peatones tienen prioridad y tienen una mayor rapidez para cruzar. En el Instituto de Geografía estamos haciendo análisis de accidentalidad vial, donde identificamos las zonas críticas para peatones y para otros usuarios de las vías, y con ellos promovemos la realización de auditorías de seguridad, en donde se inspeccionan los sitios una vez que se identificaron y se promueven o se prevén cuáles son las características por las que ocurren los accidentes, y a partir de ello se definen algunas estrategias que pueden evitarlos. Por ejemplo, se pueden definir estrategias en las cuales simplemente el hecho de poner infraestructura de contención como macetas o como volardos pueden ayudar a disminuir la velocidad. Hay otras en donde se promueve el cambio de circulación, por ejemplo, o la construcción de las rampas para mejorar la accesibilidad de sillas de ruedas o de carriolas, o también puede haber acciones en donde se promueva ampliar las dimensiones de las banquetas. Se identifican esos lugares y se promueve o se dice a la autoridad que se requiere ahí hacer alguna corrección geométrica. Pues muchas gracias por este comentario, y además creo que es muy válido lo que estaba comentando. Si hay, por ejemplo, formas en que se puede reducir quizá la presencia de vehículos para que no representen una amenaza con la velocidad para los peatones, también es cierto que los peatones enfrentan sus mismos frenos dentro de la infraestructura urbana. Por ejemplo, en esta ciudad tenemos un madero peatonal, la calle de Madero, y tenemos ahora también el centro histórico. Parte de los derechos del peatón es también disfrutar el panorama, caminar tranquilamente en una ciudad como esta, y hay opciones. Quisiéramos más, pero ahí se está avanzando en ese tema también. Sí, hemos mencionado que cada vez tenemos una mayor conciencia y en ese sentido también se prioriza, ¿no?, en las políticas públicas, dentro de las responsabilidades y funciones del gobierno, este tipo de espacios. Creo que sí, en efecto, un ejemplo muy importante es el Zócalo Peatonal, ¿no? Sí. Un proyecto que se hizo este año para ampliar la plancha del Zócalo de forma tal que las personas a pie, en silla de ruedas, con bastón, en bicicleta, en algún tipo de vehículo no motorizado, pues puedan estar en ese espacio, ¿no? Disfrutar de la arquitectura que hay alrededor, poder cruzar con mayor seguridad, mayor confianza, mayor disfrute ese espacio, que bueno, pues sí, efectivamente es el espacio, la ubicación, el espacio público más importante probablemente de la ciudad, en donde seguramente todas las personas que habitamos aquí, las y los turistas, pues lo conocemos y lo apreciamos, y en ese sentido pues queremos que cada vez más gente pueda usarlo de esa forma. 98%, gracias, del uso de los celulares provoca accidentes. Los celulares son un objeto que
hay que tenerlo muy bien monitoreado porque provoca muchos accidentes y como peatones luego no te fijas si vas con el ojo puesto en otro lado. Sí, es correcto. El tema del uso de los teléfonos celulares y distractores, yo creo que nos hace el trabajo muy complicado también en vía pública, donde aparte tenemos un sinfín de funciones y donde también resultan cierto tipo de lesiones en las personas que transitan a pie. Incluso es muy común que se dé la emergencia por caída a nivel de piso. Esta siempre se nos hace de conocimiento a todos los agentes en campo y justamente estamos canalizando parte importante de las emergencias para solicitar los servicios de emergencia a personas que justamente ya cayeron por estar en los distractores. Nos quedan unos minutos, les pediré un breve comentario para cerrar desde el punto de vista de la autoridad. ¿Qué sugieres para ser mejores peatones? Claro, el estricto apego al reglamento de tránsito y sobre todo a la convivencia. Yo creo que es muy importante verificar que todas las actividades que tengamos en vía pública, independientemente de la modalidad de movilidad en la que nos encontremos, ya sea que por el momento yo sea peatón, ciclista, usuario del transporte público o que me mueva en mi coche, siempre vele por justamente tener esa interacción respetuosa con toda la gente, independientemente de la modalidad en la que se encuentre. Respetar los límites de velocidad, respetar los señalamientos horizontales, verticales y siempre caminar en alerta. Bien. Cabe mencionar también que los peatones, en el momento en el que transitamos ciertas vialidades, muy pocas veces advertimos que existen contraflujos. Entonces sí es importante mirar a ambos lados, ver que las condiciones de cruce son seguras y hacerlo siempre por los espacios que están destinados para tal fin. En 30 segundos. ¿Sabes? Sí, claro. Me gustaría también poner en perspectiva estos riesgos que ocasionan las tecnologías, porque si bien el choque de una persona puede provocar su caída, no es comparable con el grado de riesgo que representa un vehículo de 3 toneladas. Y por ello es importante que las autoridades, principalmente en la Ciudad de México, avancen en la generación de filtros antes de otorgarles una licencia. Actualmente lo comentaban en los comentarios de redes sociales, se entrega con un pago económico sin asegurar que se cuenten con habilidades mínimas, y en la próxima administración es fundamental que se avance en esta materia y que se revise esta intención que se expresó de generar licencias permanentes de manejo, porque es un riesgo que adultos mayores estén manejando cuando ya han perdido las habilidades de reflejo, de visión, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería. Gracias Aldo. Guillermo. Pues me parece importante subrayar la diferencia de responsabilidades que tenemos. Si bien efectivamente todas y todos tenemos derechos y obligaciones en la calle, otra vez, dependiendo de la forma en que nos movemos, pues tenemos que conocer cuáles son esas responsabilidades que tenemos, ¿no? No es lo mismo moverse en coche que moverse en bici, que moverse en silla de ruedas. Gracias, muchas gracias a todos en casa y en redes por su participación. Hasta la próxima. Gracias, Diana. Gracias, Lupita. Gracias.